Muy buenas tardes, amigos de Familia y Salud. Los saluda la doctora Patti Araujo Atahualpa y como siempre el día de hoy tenemos un profesional de excelencia que nos acompaña para tratar temas relacionados con la familia, la convivencia y la salud. El día de hoy estamos con nuestra amiga psicóloga Cristel Valdivia Acuña. Ella es licenciada psicóloga por la Universidad Nacional de San Agustín, catedrática de la Universidad San Martín de Porras, terapeuta Gestalt, consteladora familiar y de pareja, gerente académico de Supérate, y aquí le doy la más cordial bienvenida. Bienvenida, Cristel. Buenos días, Patti. El día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante. El día de hoy vamos a hablar acerca de los niños después de una separación o divorcio, ¿verdad? Así es. Los divorcios están a la orden del día, ¿no? Creo que ahora existen más divorcios que matrimonios, ¿verdad? Más divorcios, más separaciones. La familia está como en este momento es como que las familias pasaran por crisis, ¿no? Crisis que no saben cómo manejar. Así es verdad. Y la solución más fácil es separarse. Entramos en una crisis y se separan. Y aparte de todo vamos a decir, el daño emocional que se produce en un individuo adulto, los que quedan más afectados siempre son los niños, ¿verdad? Así es, porque los niños siempre van a querer que los padres estén juntos. En algún momento, en algún espacio de ellos, en sus emociones, por más que un niño le diga a su papá, mejor sepárate, te veo mal, en alguna parte de ellos añoran que los padres conserven esa unión de pareja. Y qué difícil es decirle a un niño que te vas a separar. A un niño dependiendo incluso de cualquier edad, desde un niño pequeñito hasta de repente un adolescente o un joven que ya tiene su vida formada de 20, 25. Es difícil decir que una pareja se va a separar. Ahora, ¿cómo nosotros que nos consideramos seres racionales e inteligentes decimos a un niño que su mundo va a cambiar? El mundo del niño cambia, pero el primer mundo que cambia es el mundo del adulto. Entonces el adulto es el que tiene que resolver sus asuntos primero para luego pasar a decirle al niño qué es lo que está pasando con la familia. Porque no es lo mismo decirle a un niño, papá y mamá se quieren de una forma diferente, que decirle a un niño, papá y mamá se quieren de una forma diferente, y explotar delante del niño. Entonces muchas veces el daño que se le hace a un niño al decirle de la separación no es que se le dice, sino cómo se le dice y cómo es que el adulto ha resuelto o no su lío, porque si no lo ha resuelto, el niño se lo va a llevar. Ahora existen situaciones que son bastante complicadas, ¿no? Por ejemplo, ya dentro de un hogar, por ejemplo, una crisis, ¿no? Una crisis, vamos a suponer la infidelidad o de repente maltrato físico, ¿no? Y de repente el niño es expectante, mira toda esta escena, escenario, y el niño va a suponer, dependiendo del grado de edad, como tú misma lo has dicho, que de repente le va a decir, no estás bien, necesitas separarte. Entonces es bien difícil de repente ocultar algunas situaciones del hogar. Es difícil que los padres ya no se hablen por una discusión, es difícil que no peleen de repente por algo, es difícil ocultar, o es difícil ver que el padre se sale de la casa y ya no regresa esa noche, o la madre se salió y no se aparece dentro de 3 días. Entonces, y otra cosa que conversando en este momento, tú has tomado una expresión muy interesante, ¿no? Tú has dicho papá y mamá ya no se quieren de la misma forma, que es diferente a decir, ¿sabes qué? Me voy a separar de tu papá porque tu papá me pega. ¿Sabes qué? Me voy a separar, tu papá ya no viene a dormir a la casa, tu mamá ya no viene a la casa, ya no le interesas, etcétera, a la forma que lo estás diciendo, ¿no? Entonces, ¿cómo es que un adulto que está viviendo todos estos conflictos puede llegar y que el niño está viendo todo este escenario puede llegar a transmitir una forma de paz, tranquilidad, armonía a su hijo que se va a separar? Es muy difícil que los adultos puedan transmitir paz y armonía si no la tienen. Muchas veces ocurre lo que tú mencionas, que la cosa es evidente, pero en otros momentos los adultos callan y hacen como una especie de teatro delante de los chicos. Esto es más perjudicial para los niños, porque no lo ven, pero lo sienten. Tenemos un inconsciente familiar que es capaz de percibir esas cosas y ocurren
situaciones en los hijos. Por ejemplo, los padres pelean demasiado y por ahí el hijo se va a enfermar mucho de gripes. Mira, qué interesante. Por ahí el niño empieza a tener problemas de agresión en el colegio. Entonces son conductas que a nosotros los terapeutas nos indican que la familia no está bien. Es un síntoma. Y es importante que los adultos sepan cómo manejar esta situación. Los niños nunca deben saber el lío de la pareja. Salvo, has mencionado una infidelidad, salvo en la infidelidad ocurra otro hijo, que ahí sí lo implica el niño porque tiene un hermano. En caso que no sea así, los hijos nunca deben saberlo. No deberían de saber. No deberían de saber, no por hacer quedar bien al otro padre, sino los hijos tienen dos cosas muy valiosas en su vida, papá y mamá. Y que le destruyan una de esas figuras que tienen, como ellos lo dicen, en el corazón de ellos, muchos niños me dicen eso en consulta, está mamá y está papá. Y que uno de ellos destruya ese apoyo es muy doloroso para ellos. Las cosas de pareja, los líos de pareja deben quedarse con los adultos y los niños deben resolver el duelo de la separación, de que la familia ya no es la que ellos pensaban que iba a ser, ¿no? Cristel, y si de repente se ve todo este escenario, los niños ven que el padre ya no está, que ya no se hablan, que discuten mucho, ¿qué es lo que debe hacer un adulto que quiere conservar el estado emocional, psicológico de su hijo en buen estado, ¿no? En sano, salud? ¿Qué es lo que debe hacer? Por ejemplo, papá no vino a trabajar porque está trabajando mucho, había ido de viaje. ¿Debe ocultar las cosas? No debe ocultar las cosas. Lo que yo recomiendo en esta situación es que los adultos tomen una decisión. Y después de esa decisión, decirle al niño qué es lo que ha pasado en la familia, vuelvo a repetir, sin indagar lo que ha ocurrido en la pareja, ¿no? Papá y mamá se quieren de una forma diferente, por esto es que papá ahora ya no va a estar en casa, ¿no? Pero quiero que sepas que nosotros nos hemos amado muchísimo. Entonces el hijo se queda con eso. Qué bonito. Con ese apoyo. Sin embargo, siempre voy a recomendar que un adulto que esté pasando por esta situación vaya y reciba terapia, porque es un duelo. Los adultos, cuando formamos una familia, tenemos proyectos de familia y todo eso se derrumba. Entonces hay un dolor en los adultos y muchas veces, no muchas veces, siempre, el adulto que se separa lleva al hijo a terapia porque el adulto puede soportar el dolor, pero el niño no. Ese es el pensamiento que tienen los padres. Así es. Sin embargo, yo debo decir que la única forma de tener hijos felices es teniendo padres felices. Qué bonitos mensajes que nos estás dando el día de hoy, Cristel. Muy bonitos. Ahora viene la disputa por los niños, ¿no? Depende de qué padre se sienta, no sé, el dueño de los niños o el más adecuado para la crianza de los niños, ¿no? Y viene, tú te llevas a los niños porque tú eres mujer, o tú te llevas a los niños porque tú tienes el sustento económico al hombre, ¿no? O de repente yo no quiero saber nada porque son tus hijos y tú te encargas, ¿no? ¿Cómo se toma esa decisión? O de repente no los ves porque me has hecho daño. También, ¿no? sí. Es importante que los niños no decidan con qué padre irse. Porque algunas parejas les preguntan, claro, y creo ¿con qué padre disculpa quieres irte? Que te interrumpa, pero creo que hasta en el juzgado, creo que a partir de los 8 años les preguntan, ¿verdad? Un niño de 8 años, ¿qué vas a ver, digo yo? Y el niño que decide irse con un padre siente culpa de haber dejado al otro. Y es un dolor que lo va a llevar toda su vida. Es importante que ellos no decidan eso es cosa de los adultos. Y al niño se le debe informar de esta forma. Papá y mamá han decidido que tú te vas a ir conmigo. Mira, los dos juntos. Eso alivia al niño la culpa, lo libera de haber tomado una responsabilidad, de no saber de qué parte está, ¿no? Ahora, cuando una mujer, generalmente la mujer es la que hace esto, a veces también los varones, cogen al hijo y dice, ahora no lo ves, pues. Entonces, en realidad está haciendo un daño al niño. Porque es como que yo, como mamá tuya, no voy a permitir que vayas con papá. Y si eso pasa, el niño va a estar incompleto toda su vida. Cuando crezca no va a ser un adulto completo, porque no ha podido tomar la otra figura. Así es verdad. Y ahora, y en caso, por ejemplo, de que se tome la decisión, ¿no?
bueno, en nuestra sociedad las mujeres son las que se quedan también legalmente, ¿no? Con la patria potestad del niño, ¿no? Me imagino porque una mujer tiene otras condiciones, de repente de más desapego personal para poder criar a los niños, ¿no? Pero, ¿qué sucede durante esta etapa que de repente el varón, el hombre, deja la patria potestad a los niños y el varón desaparece que es muy común, es frecuente? Ajá. Y cómo, por ejemplo, si una persona quiere mantener la imagen y la figura de su padre durante, no, sí, papito, el domingo viene papito, hoy día en la noche viene papá, a papá lo respetas, y papá va desapareciendo hasta que desapareció. Y eso es clásico en nuestros países latinoamericanos. Es clásico en el Perú, pero también es coincidente, por usar esta palabra, que en este tipo de rupturas la madre se queda con mucho rencor hacia el varón. Y ese rencor, en una especie de inconsciente familiar, hace que la otra parte no recurra a los hijos. Y te lo digo con toda la experiencia del mundo. Una temporada he trabajado en el juzgado y lo he visto. He visto estos padres que supuestamente se desentienden hasta económicamente de los hijos. Así es. Viene la madre, y la madre es la que trabaja su asunto, trabaja su rabia, trabaja todo lo que tiene que trabajar después de la separación. Y así como una cosa milagrosa, el padre viene y empieza a aportar. Y es que si la madre guarda, o alguno de los dos que se queda con el hijo, sigue guardando rencor hacia la otra parte, es como poner una barrera entre esa relación. Entonces es como un eco del inconsciente familiar lo que ocurre. No es tanto que el otro se desentendió y punto, y es responsabilidad de él. La familia nunca se rompe. Entonces siempre va a haber un lazo ahí que va a resonar por alguna parte. Es importante que el padre que se queda con los chicos, sea el papá o sea la mamá, trabaje los resentimientos que ha tenido con la expareja, para que de esa forma deje libre el camino hacia los hijos. Qué interesante esta entrevista, está muy interesante, Cristel. Vamos a hacer una pausa, amigos, y regresamos con Cristel con las preguntas que usted tiene. Por ejemplo, ¿qué debo hacer si yo tengo a mi hijo? Y cuál debe ser mi conducta con respecto a su crianza y al padre. Y de repente, doctora, pregunto, ¿cuál debe ser la conducta que yo debo de tener con mi expareja y cómo puedo introducirlo nuevamente a la vida de mi familia si ya sané mis heridas? Entonces regresamos en el siguiente bloque. El tratamiento de la depresión infantil ante todo debe ser individualizado, adaptado a cada caso en particular y a la fase del desarrollo que se encuentra el niño. Debe además involucrar de una manera activa a los padres y realizar intervenciones hacia el entorno del niño.